Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por este nuevo día, domingo 27 de septiembre de 2020. Que la gracia del Señor los esté sosteniendo en cada una de sus actividades, también en sus pruebas, en sus logros, en sus metas alcanzadas o por alcanzar. Que sea la gracia del Señor la que esté siempre obrando y dándoles esa perseverancia tan especial por la obra del Espíritu de Él, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también por las escrituras, por la palabra de Dios que se puede abrir, leer, estudiar y profundizar a cierto nivel para que nosotros seamos edificados en la mismísima palabra de Dios. Y estamos en el Evangelio, según Lucas, en la armonía del Evangelio, en un texto que es único de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 11. Antes les recuerdo que hace 8 días vimos acerca de la sanidad del siervo del centurión en la ciudad de Capernaum. Esto está en los versículos 1 al 10, lo vimos y estuvimos examinando las aplicaciones de la crónica de lo que sucedió allí cuando el centurión, en una actitud humilde, se humilla delante de nuestro Señor Jesucristo, reconociéndolo como Señor y también reconociendo que una palabra del Señor bastaría para sanar al siervo, y también la indignidad que él mismo presenta y manifiesta frente al Señor Jesucristo, que le valió una frase única de nuestro Señor a una persona no judía, por lo menos, y es: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pues bien, la narración sigue y unos días después, en el versículo 11, aconteció después, y aquí es el tema que vamos a mirar en esta mañana. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Muy bien. Permítanme, oro. Señor y Padre, gracias por un nuevo día que nos permites ver, un aire tuyo, el clima tuyo, y también, Señor, la misericordia cuando nos permites abrir nuestros ojos y presenciar las maravillas de tu creación. Señor, gracias porque el alimento espiritual nunca falta, y es el alimento que viene de tu propia palabra, alimento que nos edifica y que nos llena de vigor, nos alimenta la fe, y la comunión contigo se afianza. Estamos convencidos plenamente de lo que tú hablas. Es verdad, ni una palabra tuya se cae, ni una palabra tuya deja de ser. Es efectiva, es eficaz. Sirve, Señor, y se aplica para levantar al desanimado, para también, como en este texto, una palabra tuya resucita, una palabra tuya anima, una palabra tuya nos da precisamente la convicción de que todo lo que tú has dicho es verdad. Y es la palabra tuya la que nos llena de esperanza y nos llena del alivio de que estamos frente al Señor de señores y Rey de reyes, en el cual descansamos. Señor misericordioso, gracias. Gracias por tu amor
y por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, un texto único del evangelista Lucas. Como les decía, y pues digamos que la ciudad de Naín no era una ciudad, una aldea, más o menos a unos 40 kilómetros de Capernaum. Se dice que más de la zona de Galilea, aunque el texto al finalizar dice que la popularización de la obra de nuestro Señor Jesucristo se extendió por toda Judea, esto es, al sur de la Palestina en tiempos de nuestro Señor. Pero digamos que esos son detalles extras y no son trascendentales, en cierta manera, tras ver la enseñanza inspirada, en el texto inspirado por el Espíritu de Dios, de lo que quiere mostrarnos el deseo del Espíritu Santo, y no solamente deseo, sino también su única interpretación, enseñanza y variadas explicaciones o aplicaciones más bien para nuestras vidas. Es importante darnos cuenta que el Señor, en su orden, digamos, de narración, nos muestra en el anterior pasaje la sanidad de un joven que era el siervo de un centurión que estaba a punto de morir, ese joven. Ahora aquí vemos el lamento, el lloro. Estamos frente a un duelo en donde un joven es llevado, ya fallecido, para su sepultura. Y se encuentran entonces en las calles de la aldea, si podemos decir calles, o se encuentran en un recorrido. Los que vienen con el Señor Jesús viene caminando con discípulos, dice así, que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y por este lado viene la procesión funeraria. Viene entonces la viuda llorando con otras mujeres y personas de la ciudad de Naín, que conocidos, vecinos, amigos, familiares. Y el versículo 11 nos dice que también el Señor llega a la ciudad de Naín y va con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces se encuentran dos tipos de personas. Los que vienen disfrutando de la presencia del Señor, de las enseñanzas del Señor, gozándose de que el Señor está con ellos. No solamente están los 12, están familiares posiblemente de los 12, las damas, las mujeres que acompañaron a nuestro Señor, y multitud de personas que buscaban de pronto algo del Señor, consuelo del Señor, esperanza del Señor, y escuchándole las enseñanzas posiblemente. Pero por este lado está entonces la procesión fúnebre. Los que están llorando, los que están lamentándose, los que han perdido a un ser querido, los que precisamente no tienen ya la presencia de esa persona que se ha ido. En este caso, un joven que vivía solo con su mamá, sostenía a su mamá, porque se ve esto, pues obviamente porque era la tradición legal de que las viudas eran sostenidas por sus hijos varones, y pues en este caso es lo que se deja ver en el texto, que eran la única compañía, ella con él y él con ella. ¿Qué puede pasar en una muerte de la persona que no solamente es compañía, sino que es sustento, sino que también es con la persona con quien habla, con quien comparte, con quien convive y conoce detalles de la vida? Con quienes convivimos son las personas que conocen la mayor cantidad de detalles de nuestra vida, detalles que tal vez en público no se dejan ver. Pero vuelvo al punto de que se encuentran dos tipos de procesión, dos tipos de caminantes.
los que van disfrutando la presencia del Señor y los que están entonces lamentando que ya no está la presencia del joven hijo de la viuda. Dos sentimientos, dos caravanas, dos tipos de personas y un mismo momento, un mismo lugar, un lugar prácticamente desconocido para nosotros. Ni siquiera los mapas bíblicos, cuando lo vemos, está con signos de interrogación. La ciudad de Naín es prácticamente un lugar donde no hay certeza del momento, o mejor, del sitio donde se encontraba ese lugar. Pero como les digo, la geografía en este momento no es tan importante como el evento mismo que sucede en ese lugar. Pudo haber sido en otro lugar, pero es en ese lugar donde acontece algo que es de enseñanza universal. Es de una enseñanza no solamente de la compasión de nuestro Señor Jesucristo, sino también de la compasión que el Señor Jesucristo nos exige y nos demanda. Miren que el Evangelio es una gran diferencia entre los estándares del reino de los cielos y los estándares de un mundo caído y una sociedad que se acostumbra al dolor, que se acostumbra a la muerte, donde los muertos o los fallecidos, por cualquier tipo de razón, en este siglo o en este tiempo contemporáneo, se convierten en listados estadísticos y en presuposiciones, donde la muerte, indistintamente que fuera la causa, ya inclusive se convierte en la justificación de lo que se venía a venir. Entonces hay dichos como de que, claro, pues eso le esperaba porque pues estaba en esos caminos, en esos malos caminos, claro, pues cómo no se iba a morir si tenía esa enfermedad, pues obviamente tenía que morirse, todos tenemos que morirnos, pues igual es el ciclo de la vida, pues los más sabios de este mundo pues hablan así, pero el Evangelio nos muestra el dolor de la muerte. Es más, los maestros de alta enseñanza doctrinal, que son muy buenos, deben tener muchísimo cuidado también para hablar de la muerte. La muerte no solamente es un concepto teórico o un concepto doctrinal, es una realidad humana. Así como la vida es una realidad que palpamos y disfrutamos, la vida espiritual también lo es y la vida eterna también lo es, como la muerte. Es decir, cuando nosotros como cristianos bíblicos decimos que el Señor nos salvó de la muerte eterna y de la muerte espiritual, debemos reconocer con la muestra que quedó de la muerte, que es la muerte física, que la muerte es algo terrible. Es una composición completamente evidente donde se destroza toda una relación que tenemos con nuestro Creador y es una separación de la comunión con Él. La muerte es dejar de ver al otro. La muerte es que ya no va a estar esa persona. Y precisamente en este texto que nos corresponde por la providencia de Dios hoy, estamos viendo la muerte de un joven. Para efectos de la enseñanza, hay que tener cuidado también con muchos aspectos como, bueno, tenía que morir porque ya tenía cierta edad. Vuelvo y repito, la muerte sigue siendo dolorosa. Y por eso estoy deteniéndome en lo que siente la procesión fúnebre. Máximo que es un joven que todavía tenía una expectativa de vida. Todavía tenía anhelos, sueños, expectativas y digamos que básicamente quería seguir sirviendo a su mamá. Pero vienen los que están con el Señor y se encuentran en el camino. Y cuando el Señor la vio, a la viuda, se compadeció de ella.
y le dijo, no llores. Son de esos textos que leemos rápido. Son este tipo de narraciones que leemos velozmente. En ocasiones solo decimos, bueno, este texto es acerca de la viuda de Naín, como dice en nuestras Biblias. Pero la médula es diferente. El Señor le dice, no llores. Aunque posiblemente las personas que venían con el Señor venían con Él en una expectativa diferente, en una esperanza, en una ilusión, porque ya habían visto sus señales y habían escuchado sus enseñanzas. Aquí hay un acontecimiento único para una persona que no tiene ilusiones. El Señor la consuela. Obviamente que la muerte produce llanto y produce lloro y produce también unos sentimientos que a veces el ser humano quiere ocultar, pero fuimos creados por el Señor con emociones y sentimientos. Nos alegramos con lo que tenemos que alegrarnos y nos lamentamos con lo que tenemos que lamentarnos. Y aquí dice el texto que el Señor se compadeció de la viuda y le dijo, no llores. Era su madre. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron con una señal y dijo, joven, a ti te digo, levántate. A esto se refiere a las Escrituras con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. La orden del Señor, porque Él es soberano, dueño y poderoso. Y ordena precisamente dentro de esta frase que ya la muerte no esté con él, con el joven. Y le ordena al joven que se levante. A ti te digo, levántate. Muy parecido a la expresión de Lázaro, levántate, ven fuera, cuando estaba en la tumba, Lázaro, en la ciudad de Betania, cerca a Jerusalén, que también fue un milagro del Señor. Pero también quiero que notemos no solamente el milagro en sí mismo, sino que notemos que con estos textos se prefigura lo que el Padre Celestial va a sentir con la muerte de su Hijo en la cruz. Muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar, y es más que obvio porque tenemos limitación humana, la tristeza, el lamento y obviamente que todo lo que aconteció en la cruz. Pero pues lo que aconteció en la cruz no solamente fue el significado de la cruz para nosotros, y es que el Señor llevó en ese madero nuestros pecados, para que nosotros no experimentáramos la muerte espiritual ni la muerte eterna. Pero, ¿qué fue lo que sintió? Si ustedes recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, una de ellas es, ¿por qué me has abandonado, Padre? Es porque siente la distancia. Pero el acontecimiento de la cruz, si bien tiene un significado de bendición, tiene en el mismo acontecimiento un significado de injusticia, porque el justo muere por los injustos, el sin pecado muere por los pecadores, el que no tenía pecado, pero también el hecho de que el unigénito, como nos enseña las Escrituras, muere en esas condiciones. Es lo mismo, pero dimensionarlo
en los términos divinos es imposible para nosotros, pero era necesario que fuera así. Esto que se muestra aquí de la madre llorando por su hijo fallecido son sentimientos de mucho respeto que hay que considerar. La muerte no se puede convertir en lo obvio solamente, aunque lo fuera. No puede convertirse en la estadística, sobre todo en un mundo como el que estamos, donde hay masacres, donde hay infinidad de injusticias, donde hay selección para asesinar o donde sencillamente la delincuencia ya no le importa hacer daño, no solamente robando, sino asesinando, o sencillamente por enfermedad o como la que estamos viviendo en estos últimos 6 meses por el COVID, donde semanalmente tal vez o diariamente podemos ver unas estadísticas e impactarnos, pero no debemos impactarnos solo por las estadísticas, sino por el dolor, por el duelo. Eso hizo el Señor. No fue la única vez. Él consoló también a las hermanas de Lázaro en Betania, a Marta y a María. Y hubo otros momentos también similares donde se condolió. Aquí no se nos muestra que Jesús llorara, en Betania sí lloró. Pero aquí lo que se nos muestra es que el Señor tiene total control de absolutamente todo y que bajo ese control Él sabe lo que sentimos en cualquier tipo de circunstancias y en este específico también. Es cuando los seres humanos nos convertimos en seres vulnerables, más vulnerables aún, donde buscamos en el Evangelio esa expresión de amor y también de conduelo, donde encontramos en el Evangelio lo que realmente es buenas noticias en medio de las malas noticias. Malas noticias en el cortejo fúnebre, buenas noticias en la caminata o los caminantes que iban detrás del Señor. Tenemos que influir en ellos, en los que están dolidos. Tenemos que animarlos con el Evangelio. Claro, no estoy hablando de que prometerles cosas a los que están en duelo, porque el Señor no promete esas cosas que a veces popularmente se mencionan por ahí, sino que Él lo que promete es su presencia, promete una esperanza, promete la resurrección, como nos lo enseña Él mismo, y eso nos debe animar. Los salmos están llenos de expresiones de compasión, donde los salmistas claman al cielo y el Señor les responde. El Señor, aún antes de ser crucificado, fue al jardín del Getsemaní y oraba, lloraba y sudaba gotas de sangre. Entonces, ¿qué es lo que está mostrándonos el Evangelio? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Que los sentimientos son afines a Dios, que es algo que Él no solamente entiende y comprende, sino que se involucra. Y que la palabra de Dios la debemos usar para consolación. Dice el texto que el joven se incorporó y comenzó a hablar. Y el Señor Jesús se lo entregó a su madre, de nuevo, vivo.
hubo un nuevo encuentro de su madre con su hijo. Es algo especial, es un momento único e impactante a la vez. Nadie se lo espera, nadie se lo esperaba. ¿Eso qué produce en las personas? Produce no solamente un impacto de sorpresa, sino que también produce unos temores. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. De esas expresiones que pueden salir del emocionalismo popular, pero que están ahí en las escrituras inspiradas y hay que prestar algo de atención, porque son de esas veces que tiene el Evangelio donde las personas reconocen a Jesucristo como profeta. Y lo es. De los oficios de nuestro Señor, aquí en este texto se nos muestra que Él es gobernante, es decir, que es poderoso, soberano, que está sobre la misma muerte, pero también las personas lo proclaman como el profeta o el gran profeta. Dios ha levantado un gran profeta entre nosotros y nos ha visitado. ¿Será que nosotros estamos usando el Evangelio para esto? Porque es necesario usar el Evangelio como palabra profética. ¿Pero en qué sentido? El profeta no solamente es lo que a veces se piensa que es un adivinador en términos negativos. El ministerio profético de nuestro Señor, que es lo que nos revela precisamente las Escrituras, es aquel que habla la palabra de Dios, la palabra del cielo, y la expresa, la dice, en tiempos del Antiguo Testamento y de nuestro Señor Jesucristo, y también en tiempos apostólicos, en algunos momentos, iba acompañado de señales, como en este momento. Por eso la gente dice, se ha levantado un gran profeta, Dios se ha acordado de nosotros, porque no solamente ha hecho el milagro, o las señales, o las evidencias, sino que ha expresado lo que Dios o el cielo quiere. Y ojo que estamos solamente a una página del Sermón del Monte. Y si queremos ver a Cristo como nuestro profeta, tenemos que repasar el Sermón del Monte. Bueno, lo digo como ejemplo, pero todo el Evangelio, toda la palabra de Dios, es la revelación del cielo para nosotros. Los antiguos y nosotros lo tenemos que ver así. La palabra de Dios es la palabra profética. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios para el ser humano, para la humanidad. No es adivinación, es la revelación de Dios. Es lo que Dios quiere que tú sepas, es lo que Dios quiere revelar, es lo que Dios, es más, demanda que tú obedezcas. ¿Cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos consolarnos? ¿Cómo podemos nosotros expresar algo delante de Dios si ni siquiera conocemos a Dios, ni tampoco conocemos su propia palabra? Que es, yo creo que la enfermedad del cristianismo contemporáneo, que piensa que conoce a Dios, que piensa que conoce a Jesucristo, que piensa que conoce la palabra de Cristo o la palabra de Dios, y no es así. Porque mucho del cristianismo que se manifiesta hoy en día se basa en ideas extrañas, inclusive en falsedades. Pero lo único que nosotros podemos tener como consolación y como ánimo y como esperanza es la palabra profética revelada por Dios, la Biblia, la palabra de Dios, que te dice a ti y a mí muchas cosas, que nos dice, levántate de esa condición,
No estés más postrado. Levántate. Pero ¿cómo podemos levantarnos si no tenemos la fuerza para esto, para esa función? ¿Cómo podemos levantarnos si estamos muertos en nuestros delitos y pecados? En el entendimiento entenebrecido, en nuestras propias vanidades, descuidados, siguiendo la idolatría de este mundo, la idolatría propia. ¿Cómo podemos levantarnos? Tiene que ser Dios mismo el que intervenga en nosotros. Tiene que ser Él mismo el que nos levanta. Tiene que ser Él mismo el que nos dé las fuerzas, la capacidad para levantarnos. Y esto es por la pura gracia. Si algo deja ver el texto en su marco, es que el Señor quiso parar, miró a la madre, que al mismo tiempo era viuda, cómo lloraba, vio el cortejo fúnebre y quiso parar. No pasó de largo. Y se condolió y se acercó y resucitó al muerto, al joven, porque así lo quiso el Señor, de su propia voluntad. No fue llamado, como en el caso de la situación del siervo del centurión, nadie le mandó razones, como en el caso de Lázaro, cuando estaba enfermo. Maestro, Lázaro está enfermo. Ah, ok, dile que ya voy. Fueron mensajeros. En este texto se deja ver la voluntad independiente de cualquier condición o coacción. Fue la voluntad perfecta y agradable de Dios al querer resucitar al que estaba muerto. Eso es pura gracia. Y por la gracia es que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, es decir, el muerto, ya no estamos muertos. Quedó en el pasado. Ahora vivimos para quien nos sacó de la muerte, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio del reino de los cielos. Ahora tenemos claridad y sabemos a quién servimos. Eso es muy importante. Y eso nos trae gozo, y eso nos trae alegría. Y podemos estar en la caravana del Señor, siguiendo al Señor. Pero no podemos mirar el dolor del mundo solamente como un paisaje, diciendo, bueno, igual no tienen a Jesús, nosotros sí. Ah, qué lamentable. Si tuvieran a Jesús, estarían como nosotros, disfrutando la vida con Jesús. Pero eso no es lo que nos pide el Señor. Lo que nos pide el Señor es que le digamos a ellos, únete a la caravana que sigue a Cristo. Hey, levántate porque estás muerto en tu pecado. Arrepiéntete y mira a Cristo. Es la única condición. Porque si nosotros somos triunfalistas es por la gracia del Señor. ¿Qué nos diferencia de no estar en la caravana fúnebre y estar en la caravana que sigue a Cristo? ¿Saben qué nos diferencia? Nada implícito en nosotros, nada en nosotros. Lo único que nos diferencia es la gracia de Dios, es la gracia que tuvo con nosotros, es la gracia que tiene contigo, que está viendo y escuchando este video allá en otro lado y que te da la oportunidad, puede que sea hoy domingo 27 de septiembre, o puede que sea en otro momento, te está dando la gracia, la capacidad para escuchar, la capacidad para ver y para entender que tienes que arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo como Salvador y Señor. Es esto. No es nuestro propio orgullo. No es decir, sí, yo cómo le entendí al Evangelio,
¿Cómo? Claro, yo sí soy súper inteligente y muy espiritual y por eso seguí a Cristo. No, no hay ningún mérito en nosotros. Estábamos en la misma condición del joven muerto en Naín, donde el Señor nos tocó, nos habló y nos dijo, levántate, ya no vas a estar más muerto y sígueme, porque el que el Señor levanta también le demanda que lo siga. Que el Señor te bendiga en este día. Gracias.